la democracia en el 83 arranca con una tercerización de la palabra. Nadie se animaba a hablarle a la sociedad en forma directa. Ese concepto de Rousseau de que no haya intermedios entre la sociedad y la discusión de la cosa pública, y aparecían los terceros que terminan convirtiéndose en grandes definidores de la política, y esa situación es la que nosotros empezamos a ver que se hace retroceder cuando Néstor Kirchner decide hablar de otra manera la política. Y que hoy empezamos a ver otras cosas, y en Twitter se ve y en Facebook se ve cuando los pibes empiezan a hablar de política, porque ninguno había querido hablar de política, o no les importaba, o le habían mostrado que para ellos no tenía nada que ver en esto porque tenía otro sabor, otro color, otra cosa distinta que la que pensaban los pibes jóvenes. Y hoy están muchos entretenidos, en el mejor sentido de la palabra, con saber lo que está pasando, cómo se defienden los intereses, que no se ataque a los vulnerables, que las cosas sean justas y que haya en esto seriedad en las cosas que se llevan en la práctica. Entonces me parece que sobre ese punto de vista para nosotros es un hecho importantísimo, que se empiece a hablar de lo que estamos hablando, y concluir con lo que dice Roberto, que el tema de Isidoro es una víctima más, y que lo que no se puede hacer en este caso es, por el hecho de haber sido tratado de apropiar en el mayor sentido de la palabra, porque pareciera ser que es un modus operandi por parte del monopolio de la persona de este señor, uno tenga que callar la boca o no mostrar las verdades de lo que está sucediendo, porque a la larga eso tiene que ser lo que salga a la flote. Es decir, realmente una vez y por todas los que tienen responsabilidades tienen que hacerse cargo de ellas, y eso es lo que se ve de esta investigación, que yo festejo y que reconozco en sus autores. A mí me llama la atención de la reacción de los periodistas, esto no sé si le llamó la atención a Barone, por ejemplo, que yo tenía 12 años cuando ocurría esto, y me acuerdo mucho de Greiber porque era como un monstruo, es uno de los monstruos de mi infancia. Yo tenía 12 años en el 76, y entonces, digamos, sin tener mayores datos sobre esta operación, uno dice, bueno, se juntaron los militares, se juntaron 3 empresas a comprarle una empresa a unos montoneros judíos. Entonces, y si uno sabe que los militares torturaban a la gente, que tiraban al río, nada más que porque se les ocurría, a veces torturaban a la gente por diversión, bueno, cosas, iniquidades que mejor ni contar, ¿por qué no iban a torturar y hacer un negocio de lo más inmundo, sacándole una empresa a un tipo que era un ladrón, como lo decía Greiber, un chorro, un montonero, un judío, no sé qué peores cosas podía tener esto para la sociedad militar de aquel momento? Entonces, digamos, lo que me llama la atención es por qué hay tantos periodistas que ni dudan ni sospechan de que esta operación fue hecha de manera sucia y de manera ilegal. Dicen que los que estuvieron en campos de concentración, es una comparación arbitraria y forzada, pero que estuvieron en campos de concentración, a veces tardaron medio siglo en recordar eso que les pasó en el campo de concentración. Porque el campo de concentración es un campo de grandezas y de miserabilidades. Y si uno comete una miserabilidad en el cautiverio, la vive ocultando hasta que un día explota si las circunstancias, si el psicoanalista o la sociedad te lo permiten. Los periodistas negamos que estábamos en un estuario vigilado por el Gran Hermano. Lo negamos durante toda la democracia. Los gobiernos no nos ayudaron. Los gobiernos no tenían actores sociales que les permitieran forzar esa realidad. Por lo cual estábamos todos ahí adentro creyendo que éramos felices y libres. Esta es la realidad. Está bien, pero creíamos que hacíamos periodismo. Una vez que se terminó, ya sabés, o sea, todo el periodismo y todo el mundo... Bueno, ahora ha llegado un momento. O sea, ¿cómo se puede no sospechar? Yo te entiendo. ¿Cómo salieron inmediatamente a decir eso es imposible? Bueno, a uno le cuesta trabajo, por ejemplo, si tomamos nosotros como... Él nombraba un friso de periodistas y yo de algún modo discrepé. Porque encolumnarse detrás de... ¿Qué te puedo decir? De un periodista héroe, como podría ser, o mártir, como uno quiera juzgarlo a Walsh, es injusto cuando hay tantos pelotudos. Entonces yo no puedo poner a un prócer y yo soy un mezquino y un tarado. El prócer es una excepcionalidad, un referente, un emergente excepcional, ¿no es cierto? Y yo creo que cuando uno ve a un periodista que uno reconoce, y lo ha reconocido, porque yo no puedo negar mi admiración periodística por el genio que puso en la profesión la nata,
y de pronto lo veo en esta situación, digo, ¿es un cambio ideológico? Estoy pensando, ¿es un cambio ideológico? Yo estaba confundido con la nata, no, el talento lo tiene. No sé si ha descendido en el mismo nivel en que ha descendido su opinión. Pero lo cierto es que a uno le cuesta trabajo, y estoy yo más en la razón. Y yo voy a cerrar con esto porque el programa se termina, pero cuando uno ve todos esos documentos y testimonios, ya no hablo del testimonio del periodismo, porque el que vale va a ser el testimonio de la presidenta. El de periodismo va a servir para algo, y sirve hoy para esclarecer a la opinión pública. El que vale es el testimonio documentado que estuvieron investigando ahí adentro de papel prensa lo que ocurrió. Si uno no confía en todos esos papeles que la presidenta tuvo ahí, estamos hablando de tonterías. Yo confío en esos documentos y confío que la presidenta se juega por esos documentos que tenía allí apilados en la... Quiero escuchar, porque me piden el corte desesperadamente, ¿por qué pensás que vos, digamos, te dedicás a la comunicación? ¿Pensás que puede alguien no sospechar que hay algo turbio en el tema? No, yo creo que lo saben. Yo creo que Lanata, que Pepe Diayev son hombres inteligentes. Pepe tiene una larga historia que comienza en los 70 y que implicaba una comprensión muy aguda de los fenómenos políticos, sociales, de la dictadura, cómo se desplegó la dictadura en la Argentina. Lanata viene después, pero es un hombre que también está tocado por esa historia. Que no sepan cómo se construyó esto me parece inverosímil. Creo que tiene que ver con un posicionamiento político, ideológico. Nos llevaría a discutir largamente qué le pasó a ciertos sectores progresistas en esta sociedad, por qué algunos, frente a un momento tan importante y tan significativo, donde están tocando tantos intereses, miran para el otro lado o reaccionan a favor de aquellos intereses que en otra época combatieron, ¿no? Habría que preguntarse eso. Vamos a un corte con un consejo y ya volvemos. Después creo que también, ¿no? Una cosa que creo que hay que rescatar de las últimas dos publicaciones de Clarín es que ambas tapas de Clarín, con esta operación tratando de desacreditar la investigación de papel prensa, salieron sin la firma de sus periodistas. Salieron sin firma. Eso quiere decir que hay gente que se está negando a convalidar las operaciones del grupo empresario. Espero que hay una diferencia muy sustancial. Nosotros no tenemos que defender el negocio de Fivertel, no tenemos que defender el negocio del fútbol, no tenemos que defender grandes negocios. En realidad somos piojosos. Somos gente que vive bueno, pero muy básicamente. Tiene que ver con eso también. Cuando uno es un periodista piojoso no tiene digamos, está libre de todas esas presiones. Yo nunca tuve, en todos estos años de profesión, que ya son 20 años de profesión, tan de acuerdo con la línea editorial de un medio. Eso es parte de una sensación de bienestar general trabajando que yo no viví en estos últimos 20 años. La verdad que lo agradezco infinitamente. Una sola cosita, porque si no me matan. No, digo, es interesante aclarar a la gente que no sabe, el tipo que vos sos periodista, te gastaste, laburaste, escribiste una nota, por ahí estuviste horas y horas o días, la querés firmar. O sea, si no la firmás es porque hay algo raro. Tiempo firma todas sus notas y todos salen con su carita. Nosotros nos hacemos cargo de las cosas que publicamos. Podemos estar más cerca o no aproximarnos tanto a la verdad. Es parte del error del trabajo periodístico. Pero nosotros estamos ahí. Y una última cosita. Un saludo a la redacción de Tiempo, que es una redacción con mucha mística, que hace 3 meses viene haciendo un trabajo fenomenal. Y creo que estamos dando una batalla impresionante en un terreno donde tenemos como única arma un escarbadiente usado. Pero la vamos a dar.